Los vampiros han sido siempre representaciones y metáforas para los miedos latentes de la sociedad que invocase su nombre. Por ejemplo, en Nosferatu vemos ese miedo victoriano de caer en las garras del mal si dejabas de ser pura y empezabas a tener deseos sexuales. En la Grecia antigua, las lamias y empusas eran féminas demoníacas, chupas, sangre y drenavidas, porque para los antiguos griegos, como no, el mal mayormente tendría valleye. E incluso vemos salpicaduras del deber ser de una correcta sociedad que resiste sus impulsos carnales en el vampirismo mormón de Crepúsculo. Pero, ¿por qué? Por un lado, pensemos en que todas las historias, mitos y leyendas se visten muchísimo del contexto en el que se desarrollan. Por eso siempre me gusta abordar las cosas con un poquitín de historia. Hay quienes dicen que la simbología del vampiro viene de miedos medievales a las enfermedades como la porfiria o la rabia, en un entorno donde las personas a duras penas iluminaban la oscuridad con velas y antorchas. Mientras que en la cultura popular, Drácula, Castlevania o Entrevista con el vampiro empiezan a mostrarnos cuán atractiva puede ser la longeva belleza de un monstruo y cómo los humanos sucumbimos ante la tentación y el pecado, que ahora no depende de nosotros mismos, sino que depende de un ente externo. Quizá buscando exonerarnos de culpa. Mientras más diferente es el monstruo en cuestión, más fácil nos es colocar una distancia entre él y yo. Pero cuando luce similar a mí, es imposible no intentar empatizar. Y si bien te voy a contar algo sobre la historia y la etimología de la palabra, además de pequeños análisis del vampirismo de la cultura pop, también quisiera arañar un poquito aspectos simbólicos y místicos al respecto. Por eso hoy, en esta cocina caótica, hablaremos de vampiros, de la historia y los símbolos hasta lo filosófico, o algo así. Hablando de la etimología, la primera vez que se utiliza el término vampiro y de dónde exactamente proviene, no está del todo claro. Varios lingüistas coinciden en que viene del protoeslavo opir, apareciendo en sus textos desde mediados del siglo XI, pero haciéndose popular en el folclore europeo a mediados del siglo XVIII. Dato curioso, algunas teorías proponen que su origen tiene una conexión con el arcaico turco-otomano uber, que significa brujo o demonio. Y bueno, primero pensé que era una casualidad que me daba risita, pero luego pensé en que Jung diría que no existen las casualidades, sino las sincronicidades, así que ahí lo tiro. Volviendo, esto es hablando solamente del origen de la palabra, pero las historias y mitos que crearon al vampiro deben tener múltiples y muy lejanas inspiraciones. Por ejemplo, investigando para este video, encontré información que hablaba de unos descubrimientos sobre vasijas persas con arte de demonios bebedores de sangre. Sin embargo, no encontré ninguna imagen ni la ubicación de estas vasijas, así que lo pongo un poquito en duda. De todas maneras, y con sinceridad, cantidad de seres que bebían sangre o comían carne humana en las distintas culturas alrededor del mundo son demasiadas. Y creo que esto es normal, ya que entendemos la sangre como parte esencial de nuestra vida. Que nos la quiten también significa que nos quiten la vida. Y algo que no ha cambiado en la historia de la humanidad, y no creo que cambie pronto, es el miedo a morir. Pero sobre todo el miedo a morir por una causa externa, por algo que se salga de tu control, súbito, sucio y malintencionado. Ahí entran estas criaturas demoníacas con ganas de quitarte tu vida para alargar la suya, sumándose la siempre fascinación a lo desconocido, sobre todo si eso desconocido parece sobrepasarme. Por lo que nombraré algunos de estos mitos para entrar en contexto y ver que seres así hubo alrededor del mundo y en distintas épocas. Por ejemplo, Piu Chen. En la mitología mapuche y chilota es un ser cambiaformas capaz de transformarse en distintos animales e incluso pudiendo obtener una forma humanoide. Su forma natural es la de una serpiente alada que habita en los bosques cerca de lagos y ríos, adhiriéndose en las noches y días muy soleados a los troncos de los árboles. Observarle genera la parálisis necesaria para que pueda atacar y beber la sangre de sus víctimas. Dicen que tiene una fuerza tal capaz de crear olas gigantes que hunden embarcaciones. Lamashtu, demonia de la mitología mesopotámica, malévola por voluntad propia y temida por alimentarse de la carne y la sangre, principalmente de bebés y embarazadas. Únicamente podía ser detenida por el rey de los demonios del viento Pazuzu, que era su esposo, y, escucha esto, también era su enemigo. Ok. Si tengo ganas de hacer una analogía entre la sociedad y la mitología mesopotámica y me llegan con esto, sinceramente no sé qué pensar, bro. Supongo que los matrimonios en esa época debían ser súper sanos. Aunque también, tal vez, podría ser algo mal intenso, como que las polaridades del mal se buscan y se repelen al mismo tiempo, pero mejor no me voy por las ramas. Lilith.
principalmente conocida del folclore hebreo como la primera esposa de Adán y madre de los demonios. Sin embargo, la raíz del nombre se remonta al sumerio Lilitu, que en su mayoría es descrita como espíritus malignos nocturnos, que traían enfermedades, infertilidad, muerte, especialmente de mujeres y niños. ¿No bebían sangre literalmente? En algunos lugares nombran que sí, pero por lo que pude investigar es poco común. Lo que sí robaban era la energía vital, lo que siglos más tarde se reinterpretó como vampirismo. Incluso en la actualidad, cuando se habla del tan nombrado vampiro energético, se trata de esto mismo. Yang-Shi, vampiro o zombi chino, porque encontré bastante similitud entre las raíces del zombi y del vampiro, por el tema del no muerto atacando al sí vivo. Se trataba de cadáveres vueltos a la vida, de personas que habían muerto de manera no natural o violenta. Aparentemente no tenían voluntad propia y en un principio no bebían sangre, pero el sincretismo que trae la globalización hizo que al escuchar el mito del vampiro occidental se incorporara lo de beber sangre a los Yang-Shi. Y por si alguien se lo estaba preguntando, al igual que yo cuando leí esto, Li Bruce-Long, de Shaman King, es un Yang-Shi. Recordemos que la familia Tao es china y además Jung Tao hace nigromancia. Datazo. Y la verdad es que podría describir 1.000 millones de seres protovampíricos más, como las empuzas, betela, preta, lamia y hasta el chupacabras, y etc., que debieron influir en la conclusión final de lo que sería un vampiro. Entre ellas, tienen varios factores en común como arrebatar la vida, mayormente representado con beber sangre, seducir, enfermar, manipular, entre otras. Y todas estas corresponden como mínimo a un arquetipo, la sombra. ¿Y qué es un arquetipo?, te preguntarás, Ramón. O tal vez no te lo preguntarás, pero igual yo lo voy a decir. Un arquetipo es un concepto que se puede entender intuitivamente, pero que es más complejo de explicar con palabras. Sería algo así como un patrón o concepto base del cual derivan otros objetos, conceptos o historias que han prevalecido a través de los siglos. Carl Jung decía que es una estructura universal del inconsciente colectivo, patrones psíquicos heredados que existen en todos los seres humanos sin importar la cultura y que se manifiestan en símbolos, mitos, sueños, religiones y arte. Platón en la República dijo: hay un mundo invisible de ideas eternas y perfectas del cual el mundo sensible es solo una copia. Obviamente el mundo sensible se trata de esta materia, porque Platón creía que lo que vemos y percibimos no es más que una copia de la realidad del mundo de las ideas. De ahí seguramente Jung se inspira tomando el concepto de las formas universales que existían más allá del individuo, refinando el concepto y clasificándolo en varios arquetipos. No los abarca todos porque al ser estructuras universales del inconsciente colectivo, los arquetipos, según sus propias palabras, son potencialmente infinitos. Entre los arquetipos que clasificó y describió está la sombra, uno de los más reconocidos, por supuesto. Le definió como los aspectos inconscientes, reprimidos, rechazados o no desarrollados de la personalidad. No necesariamente son malos, pero sí son oscuros, porque permanecen ocultos, tanto del exterior como incluso de nosotros mismos. No están a la luz de la conciencia. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra representa el lado oscuro de la personalidad, el aspecto desconocido y a menudo rechazado por el yo. Pero tiene una función valiosísima para nuestra vida. Nos ayuda a confrontar y concientizar los aspectos oscuros que nos componen. Y lejos de buscar erradicarlos, que también puede ser en algunos casos, ¿por qué no?, nos sirve para traerlos a la luz, iluminarlos y al acercarlos a nuestra conciencia, podemos entenderlos y en consecuencia entendernos. Y con esto nos acerca más al proceso de individuación, el proceso de convertirnos en un individuo, buscando lograr la tan ansiada autorrealización. ¿Sabrías decir qué parte de tu ser estás ignorando? La sombra, con respecto al vampiro, creo que puede tener dos acepciones. Por un lado, representaría el lado oculto que no podemos mostrar en sociedad, la sexualidad en la era victoriana, el miedo a la oscuridad, el placer de lo prohibido, las pústulas anales y corpóreas de la Edad Media y las enfermedades que no podríamos ni podemos entender, envejecer y la muerte. Y sé que suena medio raro comparar ciertas cosas como enfermedades con placeres sexuales, pero si pensamos en narrativas pop de los vampiros como el contexto de Nosferatu, la presencia de Orlok trae plagas y enferma a toda la ciudad, pero es atraído por el deseo sexual reprimido de él. En Drácula vemos latente el tema de la seducción por parte de Drácula y de sus esposas, pero también vemos el lado asesino de ese seductor adversario, entre muchas otras.
Por otro lado, el vampiro nos hace visualizar de forma simple cuán complicado es sucumbir ante la tentación que nos pone nuestra propia psique. Sin ir muy lejos, el autosabotaje con palabras anestésicas como es que yo soy así, igual no iba a hacer la diferencia, de todas formas ya estoy mal, intentarlo y no lograrlo, pues es mejor no intentarlo. La tentación puede variar y puede verse sabrosa como Orlok, pero puede ser dañina como Orlok, y no necesariamente ambas al mismo tiempo. Hay cierta tendencia en las historias, al menos las más actuales, a dotar a los vampiros de cierta elegancia ligada al placer del estatus, el lujo, el dinero y las buenas costumbres, porque esas cosas son la etiqueta del éxito. ¿No tienes eso? Perdedor. Y en las mismas películas vemos como el tener estatus social y económico automáticamente genera respeto y deseo ante estas figuras, tal cual en la vida real. Para mí, siendo algo muy parecido a los y las influencers que muestran la vida perfecta y cómo tú podrías obtenerla pagando su curso caro, claro que sí, carísimo, pero te dirán que las cosas buenas se pagan caro y te dirán cómo ser, cómo actuar y cómo vestir para encarnar el estereotipo del éxito, es decir, que te parezcas a ellos. Y aunque aún no considero haber alcanzado el éxito, me atrevo a decir que no es formulaico. El éxito no es una receta de 3 huevos, 3 tazas de harina, 2 de azúcar, litros de vainilla, mantequilla y colorantes anormales. No. El éxito no es replicable, al menos no en la mayoría de los casos, porque si fuese fácil, rápido y estandarizado, no sería el éxito, sería lo normal. Y ojalá, mira, uno de mis sueños más grandes es que lo normal en el mundo sea que la gente esté tranquila sin tener que venderle su tiempo y su alma a alguien para pagar el alquiler y un mercado. Pero el éxito no está en querer replicar lo ajeno. ¿Dónde está el éxito? No lo sé, Ramón. Pero por supuesto que está ahí, en alguna parte, y no en el clon de alguien más. Hay que descubrirlo por nosotros mismos. En el caso del vampiro, el cómo luce el éxito es una carnada para atrapar a su presa. Porque recordemos, el vampiro es el depredador del ser humano, a la vez que el ser humano es el depredador de una inmensa parte de las especies existentes. ¿Y qué mueve al humano? La plata. Por lo que su depredador, parecido a sí mismo, utilizará las herramientas que le hagan sentir inferior a su presa humana, lo suficientemente insignificante para que pueda acceder voluntariamente a ser devorado, como la gafa de Ellen. Pensemos que el ser humano está en la punta de la cadena alimenticia únicamente por su ingenio y conciencia, porque la verdad es que somos demasiado vulnerables ante la tempestuosa naturaleza, ante la fuerza de los animales, por lo que el vampiro, un análogo de la humanidad, depredará al ser humano como éste depreda a otros seres vivos, con ingenio. ¿Y si el vampiro no es un monstruo, sino una advertencia? Ahora bien, tengamos en cuenta que una característica de los mitos es que mutan con el tiempo, según la región, según las creencias del momento, y el tema del vampiro no es la excepción. Recuerda que ha existido muchísima similitud entre el zombie y el vampiro a lo largo de la historia, pero actualmente, al imaginarte a Antonio Banderas con el pelo largo, no te imaginas un zombie. Aunque si eres centennial puede que sí. X. Los vampiros, poco a poco, se han tornado en seres más queridos por el público general, tal vez porque en la actualidad vemos que los miedos y restricciones del pasado eran medio boludos, lo que ha hecho resaltar una característica que antes no se denotaba para nada en el vampiro, la figura de este como víctima de sus circunstancias. Con la familia Cullen nos hacen el planteamiento de el guapísimo monstruo que verdaderamente resiste sus circunstancias. Ese ser que se desprecia a sí mismo por su inevitable característica de depredador, que inevitablemente se vuelve asesino. Más allá de si te gusta o no Crepúsculo, es una realidad que llegó para sumar cosas al mito. En cualquier caso, el ser humano ha sentido la necesidad de separar esa parte bestial y supuestamente maligna que hasta cierto punto le compone y lo ha alejado de sí, dándole una forma muy parecida, por supuesto, pero a fin de cuentas diferente. Porque ser hipócrita consigo mismo no es fácil. Puede ser deseable, pero no fácil. Y de mismo modo da una oportunidad de echarle la culpa a un supuesto otro para no tener la necesidad de asumir que el libre albedrío es una decisión y por consecuencia una responsabilidad. Porque, ¿qué diferencia hay entre el monstruo que bebe sangre y el que la derrama con la excusa de la moral? El vampiro somos nosotros no queriendo aceptar que la humanidad, aunque puede ser capaz de la más profunda belleza y bondad, también es capaz de las mayores aberraciones y atrocidades. Y no se trata de romantizar la maldad como en Crepúsculo, inherente en nuestra propia condición humana.
Se trata de quitarnos el velo de la ignorancia, buscando entendernos en profundidad y entender que es normal tener rabia, sentir arrebatos de ira. Lo que no es normal es que la paguemos con otro ser vivo. Podemos utilizar la rabia para hacer obras de arte, el odio para golpear más fuerte el saco de boxeo, la tristeza para preparar los platillos más hermosos, o no tan hermosos como esta torta, pero sí sabrosos. Tengamos siempre presente que nunca nada será suficiente excusa para que el humano sea depredador del humano. Y también que no sea un depredador tan hijo de puta con los animales. Pero bueno, poco a poco, baby steps. ¿Y por qué ya no le tenemos tanto miedo a los vampiros? Porque ahora hay luz, literalmente, en nuestras casas y en consecuencia en nuestras conciencias. Ya no somos ciegos ante la oscuridad, pero por favor no pendulemos al lado contrario donde seríamos ciegos frente a tanta luz. Los guerreros de antes no temían a la sangre cuando el hierro rojo corría únicamente por el hierro de su espada, hasta que un día goteó, por primera vez, de los colmillos de una bestia muy parecida al humano, recordándonos que la sombra nos acompañará hasta el último latido. Sé libre, sé consciente, verdaderamente consciente, y sé feliz. Muchas gracias por escuchar mi monólogo vampiresco. Te pido que si te gustó, me dejes un comentarito, un like, una suscribidita y cualquier cosa que pueda ayudar a este canal emergente a crecer. Te mando un corazón de Julianne Moore, un corazón de Tilda Swinton y nos vemos en otra ocasión. ¡Chao!